Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres quien llena nuestras vidas. Tú eres quien toma el control de todas las cosas, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, esta enseñanza, Señor, donde yo aprendí mucho, donde yo descubrí muchas cosas, donde yo reaprendí y recordé muchas cosas, Señor. Gracias por, por, por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque aunque parece complicado, Señor, es algo básico en nuestras vidas que necesitamos saber. Padre, yo te pido que en esta mañana que nos llenes a cada una con tu Espíritu Santo, Señor, que pueda ser un tiempo donde seas tú revelándonos, ministrándonos a nuestra vida, Señor, esta doctrina fundamental. Gracias, Padre, por tu palabra y sé tú hablando a través de tu palabra, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú me utilices solamente como un instrumento, un canal tuyo, Señor, para hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una disculpa, pero sí era necesario poner este tiempo. Y como les decía, vamos a recordar muy brevemente lo que Carmelina nos habló la semana pasada. Como les decía, la fe cristiana enseña esta verdad poderosa acerca de la resurrección del cuerpo. Porque a diferencia de otras religiones, ideologías, creencias, proponen la reencarnación o liberarse del cuerpo. Y el cristianismo afirma que Dios quiere salvar al ser humano completo. Recuerden que Él nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos y Él no dijo, bueno, pues voy a salvar nada más su espíritu y ya lo demás se desecha. No, Él como, como un creador perfecto, Él nos salva en estas tres áreas de nuestra vida. Y por eso es importante que nosotras tengamos cuidado en estas tres áreas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué el cuerpo? El pecado afectó todo nuestro ser, incluso el cuerpo, ¿verdad? La enfermedad, el dolor y la muerte son partes de ese daño. Pero Dios no se limita a salvar solo el alma. Su plan incluye restaurar también nuestro cuerpo, como dice en Romanos 8:23, que les voy a leer, y dice, no solo ella está hablando de la creación, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro. Entonces estamos esperando que nuestro cuerpo también sea redimido, ¿verdad? No queremos tener un cuerpo enfermo. Eh, la muerte física fue el camino que Dios usó para traer salvación. Jesús, al morir en un cuerpo humano, rompió el poder del pecado y abrió el camino para nuestra redención completa. Y me encanta porque este plan de salvación que Dios hizo, pues no terminó en que ya Jesús en la muerte, en la cruz murió y ya, no, sino termina de una forma increíblemente triunfal, ¿verdad? Con la resurrección de Cristo.
Y también nos comentó Carmelina que iba a haber 3 tipos de resurrección. La primera fue Cristo, las primicias. La segunda son los creyentes, son los que hemos creído en Cristo en su segunda venida. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:23. Y la última resurrección, la tercera, es la de los injustos, que ellos van a resucitar, pero para juicio. Y lo vemos en Apocalipsis 20:12. La resurrección de los muertos es el sello final del plan de redención de Dios. Nos recuerda que el cuerpo no es desechable, sino que el propósito eterno es parte del propósito eterno de Dios. Jesús vino a salvarnos no vino a salvarnos de nuestros cuerpos, sino a redimirlos también. Como les digo, esta salvación es completa, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno a nuestra segunda parte del tema y hoy vamos a ver 2 cosas importantes que eh, eh, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? Es lo que vamos a ver hoy. Y y vamos a ver también, lo primero es qué cambios vendrán con la resurrección. Y lo segundo es qué le pasa al hombre cuando muere. Entonces vamos a comenzar. Y dice la introducción de nuestro tema de hoy, dice, ¿qué tipo de cuerpo tendremos después de la resurrección? No en forma de algún espíritu nebuloso que flota en el universo, ¿verdad? Tendremos una forma definitiva y tendremos sustancia después de la resurrección. La sustancia que decae en la tierra puede cambiar de forma, pero nunca deja de existir como materia. Dios puede traer materia desintegrada a su forma original, pero habrá algunos cambios. Y lo vamos a ver poco a poco en los siguientes puntos, ¿verdad? Y hay un texto donde bíblico, una porción de la Biblia en 1 Corintios 15, del 35 al 53, que no les voy a leer todo, ¿verdad? Porque está muy largo, pero que habla de esto, habla precisamente de esto, eh, que es como un misterio, ¿verdad? Porque no tenemos todas las respuestas, no porque Dios no las tenga, sino que no, no las, no nos las ha querido realmente revelar todo, ¿verdad? También Dios tiene sus formas de mostrar, de hablarnos a través de su palabra. Y pero habla, dice en esta parte de esta porción de la palabra que en los últimos versículos de 1 Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que que es corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque obviamente en la presencia de Dios pues no puede existir cosas que eh, corruptibles. Entonces, como les digo, vamos masticando poco a poco esto. ¿Cuáles son los cambios que vendrán con la resurrección? Aquí vamos a hablar de 4 cambios. Primero es que el cuerpo será cambiado de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Y en 1 Corintios 15:44, pero en la nueva traducción viviente dice,
son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo natural fue hecho para adaptarse a la tierra. Su vida depende del oxígeno y de la comida, ¿verdad? La sangre contiene la vida. Es un órgano del mundo físico. El cuerpo físico será adaptado a un medio ambiente diferente. No dependerá de oxígeno ni comida para el proceso de la vida. El principio de la vida no estará en la sangre, sino que el espíritu sustentará la vida. ¿Dónde vemos esto? En 1 Corintios 15:50, donde dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. ¿Qué concluimos de esta parte donde nuestro cuerpo va a ser adaptado, transformado? El cuerpo espiritual es tan real como el físico. El cuerpo espiritual es adaptado para vivir en la rama espiritual. También vemos que el cuerpo será cambiado de un cuerpo perecedero a un cuerpo imperecedero. En 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice, este cuerpo presente está sujeto al poder de la muerte, definitivamente, ¿verdad? Decae con la edad y está sujeto a debilidad y enfermedad. Eso creo que la mayoría de nosotras lo sabemos. Muerte y decadencia no funcionarán en el cuerpo espiritual, ni señales de edad o decadencia. El cuerpo natural es un cuerpo perecedero. El cuerpo resucitado será cambiado a un cuerpo imperecedero. O sea que no vamos por decir, a envejecer, no vamos a enfermarnos, no vamos a estar cansadas, ¿verdad? A eso se refiere, a que este cuerpo va a ser transformado cuando esté con el Señor. El principio de la vida será cambiado en la resurrección. Esto lo vemos en Romanos 8:11 que dice, y si el Espíritu, que dice con E mayúscula, o sea, está hablando del Señor, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo pensaba que esto se refería aquí en la tierra, de decir, no, pues es que Dios nos nos sana y Él es el que nos vivifica, pero en realidad esto está hablando de algo ya que ya no va a cambiar, o sea, que ya va a ser permanente. Entonces está hablando de esta transformación del cuerpo después de la resurrección. La sangre no será más el principio de la vida. En 1 Corintios 15:50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. También el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vendrá a ser el principio de la vida del cuerpo espiritual. Concluimos, en conclusión a esto, podemos decir que el Espíritu será el principio de la vida de este cuerpo. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu del Señor, que ya no es la sangre, ¿verdad? Ya no es el que dependamos de respirar,
Dice, el Espíritu dijo, en- y tu sangre será cristalizada en luz. Sangre y luz, de alguna manera, son energía. Y no estoy hablando de cosas así esotéricas o no sé, sino es que es el sol, por ejemplo, es una energía, pero creada por Dios, así como la sangre es una energía creada por Dios. Entonces, la sangre y la luz son energía y la luz puede atravesar sólidos y la velocidad de la luz, que es lo más rápido que se conoce. La luz está conectada a la gloria de Dios y es por eso que cuando leemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba en la montaña, por decir, en el monte, estaba recibiendo los 10 mandamientos, dice que brillaba su cara al ver la gloria de Dios. Entonces, por eso dice que ser, que, que la sangre será cristalizada en luz. O sea, nosotros, el cuerpo humano, será de alguna manera, va a tener ese efecto, la presencia de Dios. Mateos 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso fue lo que pasó eh, con Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando se transfiguró, entonces estaba como mostrando esta parte de lo que en algún momento, cuando seamos resucitados, va a pasar también en nosotros. Y bueno, y la descomposición del cuerpo será cambiada en la resurrección como el cuerpo de Cristo. Y recordamos, ¿verdad? Si tenemos más bien en cuenta esto de que cuando morimos, pues obviamente el cuerpo se descompone, se convierte de una manera en polvo, en ceniza, este, pero, pero de alguna manera Dios va a hacer esto, que es este misterio, eh, es esta cuestión sobrenatural que no sabemos cómo lo va a hacer, sin embargo, tenemos la certeza de que lo va a hacer y que esto que estamos viendo de alguna manera no tiene por qué cambiar nuestra, eh, eh, nuestra fe, ¿verdad? En lo que estamos fundamentados, que es en Cristo Jesús. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, ya hay, por decir, echado a perder o en descomposición, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús, eh, Jesús mismo, ¿verdad? Jesús tenía un cuerpo con el que fue crucificado. En Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces ahí vemos que sí va a ser, sí vamos a ser resucitados también en el cuerpo, ¿verdad? Pero glorificado, de glorificado, donde ya no nos vamos a enfermar, repito. Vamos a seguir viendo esto más adelante. El cuerpo que tenía Jesús era físico después de la resurrección. El 1 Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿verdad? Porque Juan fue testigo de todas estas cosas. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Eso quiere decir que lo vio, que él lo fue testigo y vio que Jesús realmente resucitó en carne, no en espíritu, como dice una nube ahí voladora o algo ahí, una lucecita, ¿verdad? Que hablaba, no. Jesús resucitó. Tenía un cuerpo de carne y hueso, pero de diferente composición. La materia ya no limitaba su cuerpo. Y esto es bien interesante. Vamos a ver. Dice en Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Entonces, aunque estaba en su cuerpo, de alguna manera como que traspasó, ¿verdad? Eso es, no sabemos la descripción de cómo era su cuerpo. Sin embargo, vuelvo a la palabra, ¿verdad? Esta palabra que dice que es un cuerpo glorificado. Su cuerpo ya no tenía sangre, porque cuando en Juan 19:34 leemos, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea que lo último que salió del cuerpo de Jesús después de la crucifixión fue agua. Ya no había más sangre. Él tenía un cuerpo, de alguna manera, por decirlo así, con nuevos poderes, ¿verdad? Dice en Lucas 24:31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cómo puede ser esto? No sé, solo Dios puede hacer esto y sin embargo vemos. Entonces, este es el ejemplo en la vida de Jesús de que después de la resurrección nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿sí? Acuérdense que Él es la primicia de lo que nos hablaba la semana pasada Carmelina de la resurrección. Entonces, así como fue con Jesús, así va a ser con nosotros. Por eso estoy hablando de Jesús. En conclusión, nuestro cuerpo resucitado será como el cuerpo resucitado de Jesús, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al hombre cuando muere? ¿Qué le pasa? Esto está muy interesante. En Lucas 16:23 dice, y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus. ¿Qué quiere decir? Que esta es una narración del hombre rico que fue al Hades cuando murió. Entonces, aquí nos dice en este pasaje que tan pronto como murió, despertó en un lugar de tormento. En Lucas 16:24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo de agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí está. Él murió y apareció luego en este lugar de tormento que dice. Luego dice que él vio a Lázaro en un lugar de descanso llamado el seno de Abraham. Entonces, en el mismo versículo 23 dice, y él, cuando él alzó sus ojos, estando en tormentas, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, en este lugar, ¿verdad? Que concluimos con este, yo les recomiendo que lean este pasaje, Lucas 16. El Hades es el lugar de los muertos, tanto para los justos como para los injustos. También eso nos habló Carmelina la semana pasada. Hades es la palabra griega que también se usa para señalar el mismo lugar llamado Seol en el Antiguo Testamento, viene del griego. Todos los muertos iban al mismo lugar, pero había en ese lugar un gran abismo que dividía
el lugar de tormento y el seno de Abraham. ¿Vale? Vamos por partes, tranquilas, no se me hagan bolas. Entonces, eso es lo que había. Luego, ¿qué vemos con respecto a Jesús? Dice que Jesús, cuando murió, fue al paraíso. Esto lo leemos en Lucas 23:43, cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba crucificado al lado de él, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo? Estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué sucede? Pues no que se iban al Seol o a no sé qué. Bueno, lo que pasa es que obviamente así como la historia del mundo se divide en un antes y después de Cristo, esta cuestión de la muerte y de la resurrección también está es en dos etapas, por decir, antes de Cristo y después de Cristo. Y vamos a seguir viendo. Jesús le habló al ladrón en la cruz y le aseguró del lugar llamado paraíso. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde vemos esto? En Efesios 4:9, que dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué pasó cuando Jesús descendió a ese lugar? Ahí se encontró con los espíritus de los muertos. En 1 de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No se me espanten, vamos. Es que esto está muy interesante. Luego dice en 1 de Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. También se enfrentó al que tenía el poder de la muerte. Cuando Jesús murió y dice que bajó, se enfrentó al que tenía el poder de la muerte. ¿Dónde vemos esto? En Hebreos 2:14, que dice, así que por cuanto hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que traía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué concluimos? El lugar del paraíso se refiere al lugar de los muertos. Él no necesariamente sufrió el tormento del infierno, pero sí se enfrentó al que tenía el poder de la muerte y obviamente le quitó este poder, ¿verdad? Él cuando él resucitó, pues ese fue su triunfo sobre la muerte, pero él obviamente que Jesús, que es nuestro ejemplo, que es lo que estamos viendo, que es lo que nosotros también vamos a pasar, es que murió como todo ser humano, bueno, como toda en su parte física, ¿verdad? En su parte de su carne, murió y fue a este lugar. Y dice que ahí, me llama la atención que dice que él le predicó, ¿verdad? Dice, predicó a los espíritus encarcelados. Para mí, yo, Diana, no, esto no lo dice en la Biblia, en el manual, pero lo que eh, entiendo, yo entiendo es que él fue también, y él fue y como que se presentó y les dijo, yo soy
esta promesa de parte de Dios que los iba a salvar de la muerte eterna, ¿verdad? Y al guiarlos de sus pecados, yo creo que eso fue lo que él hizo, porque una vez muertos y una vez estando en ese lugar, eh, yo creo los que ya fueron, por decir, al lugar de, de tormento, pues como ya no tuvieron su oportunidad para, para decir, ay, sí, 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 creo en ti, siempre sí, no, o sea, ya tuvieron su lugar aquí en la tierra, pero ya después de muertos, como que ya no tienen eso, entonces no tienen esa capacidad de arrepentirse, sino que simplemente esto de predicarle a los espíritus encarcelados fue decir, o sea, yo soy el Hijo de Dios y se cumplió todo esto, ¿no? Es lo que yo. Ok, vamos a terminar. El lugar de los justos muertos es cambiado al paraíso, del paraíso al cielo, ¿verdad? Este es el cambio que hay. Como les digo, hay un antes y un después con respecto a Cristo y a toda su obra de redención. En Efesios 4, del 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esto de que subió, el versículo que vemos anteriormente, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Y bueno, habiendo vencido al que tenía el poder de la muerte, guió a los justos muertos al cielo. Desde su resurrección, los espíritus de los justos que mueren ascienden directamente al cielo, es lo que les digo. O sea, hay un antes y un después, ¿verdad? En 2 Corintios 5 del 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué? Porque sabe, ¿verdad? Como lo dijo a los filipenses, le dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Los justos que han muerto están con el Señor. Eh, en Juan 11, 25, 26 dice este versículo que es poderoso, que a mí se me ponen los pelitos así que me paran, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le preguntó a la samaritana. Fue a ella a quien primero se le manifestó. Que concluimos que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que definitivamente cuando, cuando Él vino a hacer esta obra, esta tarea de alguna manera de llamar lo que Dios le dio, Jesús hizo todo, cambió todo, ¿verdad? En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eh, porque, porque así lo dicen, que entiende que cuando se muere, entendemos que cuando morimos, vamos directamente a la presencia del Señor. No es que vamos a ir a tal lugar y vamos a esperar, eso ya Jesús ya hizo esa tarea, ya cumplió con todo lo que el Señor hizo y por eso es que leemos en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, que todavía no había, cuando todavía no había muerto Jesús, del Seol y todos estos lugares, pero cuando Él viene a hacer esta obra, entonces cambia, la obra de redención cambia todo. Y por eso es que
Jesús o el plan de Dios no es solo salvar nuestras almas, sino nuestros cuerpos. Y aquí lo hemos visto en esta clase. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta obra completa. ¿A poco no? Yo me pongo a pensar, o sea, Dios, pensaste en todos los detalles, todos los detalles. A Él no se le escapa nada, absolutamente nada. Su obra es totalmente completa y hay que darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra redentora, Señor. Gracias porque tú no dejas, dijéramos, cabos sueltos, sino que tú tienes todos los detalles, cada cosa lo tienes planeado perfectamente, Señor. Y tú has pensado en redimirnos, en en completo, Señor, así como tú nos has formado de una forma tripartita, Señor, así también quieres redimirnos, Señor, y te damos gracias, gracias por esta obra de redención completa. Gracias porque en ti estamos seguras, Señor, en ti seguras de esta salvación. Gracias, Padre. Gracias porque no tenemos que preocuparnos como en otras religiones o en otros pensamientos de portarnos bien para reencarnar o volver a la vida en qué forma o en qué tiempo, Señor. Eso es algo que realmente es un pensamiento inútil. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho para nosotras, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y aquí estamos, Señor. Ayúdanos a cuidar también de este cuerpo físico, que aunque tú lo vas a transformar, Señor, que seamos administradoras, buenas administradoras de todo lo que tú nos has dado, así como cuidamos el alimentarnos espiritualmente, que cuidemos también nuestro cuerpo, que lo alimentamos y cómo administramos, Señor, lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.